Buenas tardes y muchas gracias por venir en este caluroso día y luminoso al acto preinaugural de la exposición La conquista del mundo por la imagen, dedicado a Óscar Domínguez. Yo creo que ningún otro título como es este podría dar cuenta de la capacidad, de la calidad iluminante, visionaria, creadora de un artista como Óscar Domínguez. La conquista del mundo por la imagen, que es una exposición que intenta reunir una cantidad de pinturas de sus mejores momentos, que dé buena cuenta de ese tránsito por el surrealismo internacional de Óscar. Hemos intentado incidir más bien en los periodos más celebrados, los años 30, la pintura, como ustedes saben, que tiene que ver con una suerte de indagación arqueológica, una excavación, como diría Millares, la memoria de una excavación, en motivos, digamos, del origen de Canarias, en fin, de esa vida anterior, ¿no? Como son Cova de Guanches, por ejemplo, u otras pinturas que estuvieron en la exposición de Adlan de 1936 aquí en Tenerife, que hemos conseguido traer al menos 3 de aquellas piezas, ¿no? Bueno, en fin, luego tendremos ocasión de visitar la exposición a las 7. Hemos querido previamente, pues de manera un tanto casi, yo diría, informal y amigable, convocar a una serie de expertos, de amigos, de personas conocidas por todos ustedes, por todos nosotros, en el ámbito de la pintura de Domínguez, y también abrirlo un poco hacia otras materias, ¿no? Como el caso de las ciencias naturales o la literatura, ¿no? Donde la pintura de Domínguez pues tiene también mucho que decir, ¿no? Bueno, tenemos a Fernando Castro Borrego, saben ustedes que es catedrático de la Universidad de La Laguna, que ha sido especialista en Domínguez. Su libro primero del año 78 todavía hoy sigue siendo un libro de referencia para los estudiosos del artista, y además promete con una investigación ya en profundidad sobre escalas, ¿no? Sobre pinturas en concreto del artista, que saldrá pronto, esperemos. Tenemos también a José Carlos Guerra Cabrera, que ha dado a luz recientemente una publicación también extensísima sobre el artista, indagando en muchos aspectos en cierto modo desconocidos o no tratados de forma muy profunda de su biografía. Hay un estudio muy profundo en ese trabajo de José Carlos, que también agradecemos. Tenemos a Eugenio Carmona, que es un investigador de las vanguardias históricas, gran admirador de la obra de Domínguez. Yo creo que, yo diría que un apasionado de la obra de Óscar, y que también se ha aproximado a la obra del artista desde distintos puntos de vista, siempre interesantes y siempre llenos de hallazgos. Catedrático de la Universidad de Málaga y, en fin, experto en vanguardias, como digo. Fátima Hernández, que es directora del Museo de Ciencias Naturales. Hablando con Fátima, ella me decía que encontraba elementos muy pertinentes en relación con las ciencias naturales en la obra de Domínguez, y por eso también la hemos invitado. Y la profesora Isabel Castells, que experta en vanguardias también en Canarias, ha trabajado a poetas en fin, conocidos, queridos, como el caso de Demetrio Gutiérrez Albelo, con varias publicaciones, y que acaba de publicar un libro que presentaremos en breve en esta casa también, un libro sobre Remedios Varo, sobre su obra literaria. Bueno, para no extenderme más, voy a ceder la palabra, no sé quién quiere empezar, pero lo mismo, a lo mejor, Eugenio, ¿te animas tú a empezar? ¿Sí? ¿Que has visto la exposición esta mañana en la rueda de prensa? Sí, funciona. Yo empiezo, pero porque tú me lo dices, ¿eh? Yo, estando estas personalidades de la mesa, de Fernando a José Carlos da mucha vergüenza decir nada de Domínguez estando ellos dos aquí, y los otros aspectos que pueden rodear la cultura de Domínguez
este otro sector. Yo efectivamente creo que Domínguez es una pasión que me permito, más allá de mi actividad como profesor e investigador, ¿no? Porque Domínguez siempre devuelve mucho. Hay en esta isla, y como es que Isidro me ha dado muy bien de comer, este mediodía de beber y temo no centrarme lo suficiente, ¿no? Pero siempre hay en esta isla un tono que acaba siendo melancólico, como en algunas de las canciones, ¿verdad? Y hay un aspecto que es la salida a subasta de la máquina de coser electrosexual, ¿no? Y el precio que ha alcanzado. Esto se puede interpretar como decir, bueno, se va, pero yo lo interpreto de otra manera, como se interpretaría en el mundo de los negocios. Apostar por Óscar Domínguez fue un gran acierto. Es un bien que se revaloriza cada vez más. Y aunque a nosotros a lo mejor no nos interese ese bien medido en rentabilidad económica, la rentabilidad económica es un indicio porque el mercado no se autoengaña casi nunca. Y por lo tanto está bien, y esta apuesta por Domínguez es una apuesta colosal. Sobre todo porque cuando pasa el tiempo y vienen tantas teorías nuevas, tantos modos nuevos de entender la historia del arte, la historia de la cultura, Domínguez se mantiene porque el surrealismo, a pesar de que esté ya, quiero decir que el surrealismo ya es algo que está incorporado a la historia de la cultura y que se estudia en los colegios y que tal. Y entonces muchos pintores surrealistas que en su momento pudieron parecer que decían algo distinto, pues ahora parecen pintores académicos. Domínguez, sin embargo, tiene un rasgo de autenticidad que le hace que permanezca siempre y que, por lo tanto, sea algo que es demandado, ¿no? Entre estos rasgos de autenticidad están profundidades de su obra que a veces son difíciles de conocer. Yo voy a terminar ya porque tenemos poco tiempo, pero solo quiero recordar algo y le cito por si Isidro me invita a dar una conferencia durante, me estoy autoinvitando, pero bueno, durante el ciclo, que hace por lo menos 20 o 25 años que Fernando Castro me invitó a dar una conferencia sobre Domínguez, a la que asistieron Isidro y entonces su novia, porque no te habías casado todavía, que eran unos chaveillas, como se dice en Málaga, eran jovencitos. Y entonces yo me había pasado que yo tenía mucho trabajo, y tenía que venir aquí, no me había preparado bien la conferencia. Esto que les cuento es muy íntimo, pero es cierto. Yo luego en la conferencia diré que le pasó a un amigo. Ahora, como estamos en familia, te conozco que me pasó a mí. Pues entonces yo tenía que venir de no sé dónde, de Madrid o de tal, y venir luego al día siguiente aquí a Santa Cruz a dar la conferencia. Y yo me la había medio preparado nada más, ¿no? Entonces, cuando llegué al aeropuerto de Málaga, porque antes se viajaba más en avión en la península, había una persona esperándome. Y yo pues, tuve la duda, la psicomaquia, el camino del bien, el camino del mal. Me voy a mi casa a preparar la conferencia, me voy con esta persona. Elegí el camino del mal, ¿qué otra cosa podía hacer? Y entonces me fui pensando que la conferencia la tenía que preparar. Pero estando con esta persona, de pronto tuve como, en un momento a posteriori, tuve como una especie de alucinación con una obra de Domínguez. De pronto vi que en una obra de Domínguez había una referencia a un cuadro de Guido Reni en el fondo, ¿no? Y de pronto empecé a tirar y me di cuenta de la relación de Domínguez y los maestros antiguos. Y bueno, lo hablé con Fernando, lo hablé con Isidro y pensé en publicarlo, pero me detuve. Digo, voy a ver si algo, ¿no? Se publica algo sobre esto y tal. Y entonces pues no salía nada. Y con el paso del tiempo, pues el tema se ha mantenido. Luego, gracias a Isabel, pudimos hablar de este mismo tema en La Laguna, y no solo eso, sino que las cosas, las referencias a la cultura clásica, al arte de los museos, a los maestros antiguos en Domínguez, son poderosísimas, ¿no? Por decirles algo de un cuadro de la exposición, ahora cuando veo Le Dimanche siempre he pensado en la cadena filogenética, muchas cosas, ¿no? en la dualidad, en tal. Ahora lo que veo claramente es una alusión al Fedro de Platón. Es decir, cuando en su diálogo Sócrates y Fedro pasean y Fedro le pregunta al maestro Sócrates, Sócrates, ¿me puedes decir por favor qué es el alma? Y Sócrates le responde, no te puedo decir qué es el alma y quien te diga que te puede decir qué es el alma miente. Pero sí te puedo decir a qué se parece el alma. El alma es como un carro de 2 caballos, uno blanco y uno negro, que tiene que ser conducido por una auriga
y que cada caballo quiere tirar en una dirección y el auriga tiene que controlar esa divergencia. Pues ahora, después de tanta relación entre Domínguez y los maestros antiguos, cuando veo Le Dimanche, veo ese caballo blanco, ese caballo negro, la representación de la dualidad, el alma humana, la referencia a Platón. ¿Y qué quiere decir esto? Que la cultura de Domínguez era inmensa y él se pasó toda su vida intentando disimularla, pero ahí está en sus obras. Fátima, ¿qué aspectos te han parecido pertinentes en relación a las ciencias naturales que comentabas, ¿no? Que veías realmente muchos motivos que acercaban, ¿no?, la pintura de Óscar a esa sobreabundancia natural de Canarias? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Comentaba antes que yo estoy un poco pudorosa porque estoy sentada en unión de personas pues con una estudioso de la figura de Domínguez. Yo soy una mera apasionada del arte, tengo que decirlo, pero sí es cierto que los que nos dedicamos a las ciencias naturales detectamos en la obra de Óscar Domínguez pues fauna, flora y gea, elementos de la naturaleza, que bueno, como es cierto que también han comentado los estudiosos, esos son improntas que él recogía de esas vivencias de su infancia y su juventud en el norte de Tenerife, ¿no?, con plétora de una naturaleza exuberante donde había dragos que luego vamos a ver cómo evidentemente forman parte importante de su obra. Identificó pues toda suerte de animales, desde toros, leones, caballos, gatos, pájaros, peces, en la ola, por ejemplo, caracolas en mujeres sobre diván, conchas, artrópodos de morfologías enigmáticas como en Souvenir de París, incluso mariposas, esas mariposas perdidas en las montañas, en clara alusión, dicen los expertos, a esa colección de lepidópteros que gustaba tener su padre. Evidentemente, muchas obras impregnadas de esa proporción áurea que tanto fascina a los estudiosos de las ciencias y del arte. También la gea, plasmada en lavas, erupciones, movimientos de tierra, playas, conos volcánicos, cuevas guanches, evocaciones evidentemente a un mundo isleño al que él estaba muy conectado, los sifones, apariciones sobre el mar. Yo cuando veo en la obra Los sifones me planteo qué pensaría hoy en día Óscar Domínguez con los cambios que está experimentando el medio natural, con esas importantes acciones antropogénicas en nuestro paisaje que tanto nos sorprende. Y flora, especialmente los dragos, como hemos dicho en numerosas ocasiones, esa obra maravillosa, ese árbol mitológico, que es un objeto muy importante en su obra, pero fue un objeto también reincidente para muchos artistas. Hay que recordar que el drago es una figura como obsesiva para muchos artistas, para muchos pintores. Las primeras representaciones de los dragos que se conocen datan de 1475, de los maestros holandeses, esos grabados enigmáticos que todavía se cuestionan muchísimos autores de dónde se tomaron los originales. Los dragos de Porto Santo en Madeira, los dragos de Canarias, esos dragos que habían en esos conventos portugueses. Por tanto, Óscar Domínguez no fue ajeno a esta fascinación, al margen evidentemente de que fuera una figura de vegetación muy cercana a su vida. Y luego, para finalizar, a mí de todo esto, realmente releyendo, volviendo a sentirme fascinada por algunas obras de Domínguez, realmente recuerdo algo que a mí particularmente me emocionó. En junio del año 54, corríjanme los expertos, porque seguramente me falla ya la memoria, él escribe una emotiva carta a Eduardo Westerdahl para contarle, emocionado, el éxito de una de sus exposiciones en París. Y él le cuenta que en la inauguración hubo muchísimas personas y que tuvo un éxito terrible. Pero lo más interesante es que él dice, me ha comprado el Estado francés un cuadro. He logrado poner a nuestra isla en el centro de París. Y él, pues evidentemente también se merece que desde nuestros corazones, desde nuestras posiciones de entusiastas del arte, lo pongamos como siempre en el centro del mundo. Muchas gracias. José Carlos.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Isidro por invitarme. Muchas gracias por estar en esta compañía y en la compañía vuestra. Yo creo que la exposición que se inaugura hoy, uno de los grandes aciertos es poner en valor unas manifestaciones de la actividad creativa de Domínguez poco conocidas. Algunas absolutamente desconocidas hasta hace un par de años. En esta primera intervención quisiera detenerme en el Domínguez, diseñador de tapices. El tapiz es un producto milenario, pero en la Europa occidental, bueno, en Europa en general, arraigó en la Baja Edad Media como objeto esencial de la decoración de los muros de los palacios de la nobleza y de la realeza, y también en los muros de los palacios de la divinidad, de las catedrales. Esta tradición, con altibajos, ha llegado hasta hoy y fue en el lustro 1945-1950 cuando numerosos artistas de vanguardia comenzaron a diseñar tapices. Recuerdo a Matisse, a Odile Redon, a Gromer, y en 1952 se unió a ellos Óscar Domínguez. Óscar Domínguez hizo entonces 5 diseños de tapices. Los hizo a la manera habitual, es decir, en grandes cartones, con guache. Cartones grandes porque de esta forma pues los hilanderos en el telar podían reflejar mejor el diseño que le presentaba el artista. De los 5 diseños, 3 fueron de tema mitológico. Eolo, Ceres, la diosa de la agricultura, y una de las múltiples aventuras del Zeus lascivo y mujeriego, ¿no? el rapto de Europa. Los diseños fueron llevados al centro de Francia, a Felten, un pueblecito a 10 kilómetros de Aubusson, para ser manufacturados en uno de los talleres centenarios que había allí y que hacían los tapices a la manera de Aubusson, que es una manera que ha sido considerada patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Una vez manufacturados, volvieron a París y fueron presentados en la galería La Demeure, que era la galería en donde se presentaron desde 1948 a 1980 la mayoría de los tapices diseñados por los pintores de vanguardia. Su propietaria era Denise Majorel, que fue la persona que más promovió la participación de los pintores de vanguardia en el diseño de tapices. La exposición de esos tapices se hizo en febrero en esa galería, en una exposición dedicada exclusivamente a Óscar Domínguez, y tuvo gran éxito mediático. Pero, digamos, la gloria de Óscar Domínguez como diseñador de tapices la alcanzó en 1954 en Copenhague. En aquel momento se inauguró una exposición del tapiz francés a lo largo de la historia, organizada por el gobierno de la República de Francia, en aquel momento presidido por Pierre Mendès France, y Domínguez, uno de los tapices de Domínguez, hechos en 1952, fue seleccionado para esa exposición.
Domínguez entonces era ya francés, se había nacionalizado en 1949. El tapiz de Domínguez colgó, por tanto, entre verdaderas joyas del tapiz francés de los siglos XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, traídos de Cluny, del Hospicio de Bonn, en la Borgoña, de las catedrales de Reims, de Angers, de Le Mans. Pues bien, la Fundación Caja Canarias tuvo el acierto de adquirir uno de esos tapices de Óscar Domínguez y esta casa, TEA Tenerife Espacio de las Artes, el acierto de adquirir uno de los 5 cartones que hizo Domínguez. Hoy, en la exposición que se va a inaugurar, se pueden ver los dos juntos, yo creo que por vez primera. Son las obras de mayor tamaño de la exposición, porque tienen cerca de 3 metros de ancho y más de 2 metros de altura, y yo creo que constituyen uno de los grandes momentos para el espectador que visite la exposición. Seguimos entonces con, en efecto, en la exposición tenemos el tapiz de Caja Canaria, la acuarela que sirvió para Ceres, y luego, gracias a Jaime Sordo, que tenemos por aquí, a su colección, nos ha cedido el boceto del Ceres, y del Gobierno de Canarias el boceto que sirvió para Europa. Así que, en efecto, hay un gran muro, yo creo que ha quedado muy bonito, que nunca antes se ha podido ver, ¿no? Yo, en fin, le cedo la palabra a Fernando Castro. No sé si quieres abordar algún tema en concreto, pero bueno, te preguntaría en relación a, desde tu punto de vista como investigador, persona que has indagado en la obra del artista, pues aspectos que te parezcan a ti de lo más relevante, ¿no? En fin, para los pocos minutos que tenemos, pues un poco presentar una imagen cabal del pintor, ¿no? No, en primer lugar, agradecer a Isidro la invitación que me ha hecho de participar en esta mesa redonda, porque yo pensaba que iba a participar únicamente en el ciclo de conferencias que se celebrará próximamente, ¿no? Bueno, la pregunta que me ha hecho Isidro, pues me resulta difícil de contestar, ¿no? Yo pienso que en una primera intervención debería referirme un poco a algunas de las observaciones anteriores para crear un diálogo entre nosotros, porque ahora sí me pongo a hablar en abstracto o en general sobre todo toda la obra de Domínguez, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Refiriéndome a la primera intervención, que fue la de mi amigo Eugenio Carmona, quería preguntarle si se trataba de una conferencia que tuvo lugar en Tacoronte, ¿verdad? Sí, tengo muy buen recuerdo de aquella conferencia, sí. Te invité a participar. Dada la capacidad que tienes para desarrollar análisis simbólicos. El surrealismo es maravilloso para eso, porque se basa justamente en la relación que existe entre la imagen literaria y la imagen pictórica. O sea, el pensamiento metafórico encuentra en el surrealismo un lenguaje especialmente propicio, ¿no? Comentabas algunos aspectos. Me parece muy acertada la observación de los caballos en el cuadro Dimanche, que es un cuadro muy complejo y al mismo tiempo muy sencillo. O sea, que es un cuadro sobre la simetría, el problema de la simetría, cómo se rompe esa
esa unidad del caballo, la unicidad de la figura, del cuerpo del caballo, por la lámina de vidrio que secciona los cuerpos, ¿no? Bueno, no voy a entrar en más análisis, ¿no? Quisiera nada más hacer algunas intervenciones muy breves, ¿no? En cuanto a los animales, ya que estamos hablando de caballos, la intervención de Fátima, el surrealismo convierte en las referencias iconográficas de la botánica y de la zoología, lo convierte en pensamiento simbólico. Y eso es lo importante. No tiene la menor relevancia el hecho de que se represente exactamente al caballo, al león, al toro. La importancia es cómo se integra en un discurso simbólico, que es el discurso de la pintura, ¿no? Y en ese sentido, pues has nombrado una serie de animales, podrías haber nombrado plantas, bueno, el drago, por supuesto, mencionaste el drago, pero también están los cardones. O sea, es difícil encontrar en la pintura canaria un artista que haya representado de una forma más expresiva la imagen de la euforbia, el carácter radial y geométrico de la euforbia. No pintó ningún cuadro en concreto de euforbias, pero en los fondos de muchos de sus cuadros aparece la euforbia. Es una referencia clarísima. Todo esto, todas estas referencias botánicas y zoológicas constituyen el bestiario de Domínguez. Domínguez tiene un bestiario muy rico. Hay muchos otros pintores en la historia del arte y en el arte contemporáneo también que trabajan el bestiario. El bestiario no se trabaja de una forma anecdótica, como lo sabe perfectamente Eugenio también, ¿no? Se trabaja porque cada animal tiene una referencia simbólica. Incluso hay un especialista que habla de las referencias musicales de los animales, ¿no? Schneider, el famoso estudio de Schneider, sobre la referencia de la relación entre música y bestiario. El bestiario de Domínguez es muy expresivo, constituye un lenguaje, ¿no? O sea, y casi siempre es un bestiario autobiográfico, porque él se identifica con los animales. En mayor o menor medida, por supuesto, el toro de la máquina electrosexual, la cabeza que se desangra, es una figuración clarísima de su propio destino profetizado, autoprofetizado, la profecía trágica de su muerte de sangrado. Es una cruentación, como las cruentaciones se producen de los animales en los sacrificios antiguos, ¿no? Domínguez tiene esa cualidad. Y el león, que es un símbolo solar, también es una figura central dentro de la riquísima iconografía animal de Domínguez, ¿no? El león que duerme en la copa del dragón, porque casi siempre están relacionados con otras figuras, en este caso el león y el drago. Esas asociaciones simbólicas son muy ricas y muy imaginativas. Él lo manejaba muy bien. Y luego, a lo largo de toda su obra, y ahora me voy a referir a la intervención de José Carlos Guerra, pues siguió cultivando el mundo del bestiario. En los tapices nos encontramos con el toro de nuevo y con distintos elementos de la naturaleza, como por ejemplo las espigas en Ceres, la diosa Ceres. Domínguez no era propiamente un pintor culto, pero estaba impregnado de cultura. César González Ruano, que lo conoció muy bien, decía, lo que no leyó Domínguez se lo leyeron. Esto que parece una broma tiene que ver con el tiempo que vivieron los surrealistas juntos en los cafés. O sea, la familiaridad con la poesía, por ejemplo, que es la fuente principal del lenguaje simbólico, se producía en los cafés. Y Domínguez oía todo aquello. Como era una persona muy sensible, procesaba, metabolizaba toda aquella información y luego lo convertía en pintura.
en símbolos pictóricos. No me quiero alargar más porque... Sí, le paso la palabra a Isabel, que queda por intervenir. Un problema en que me dejen fuera, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estoy aquí por la amistad que siente Isidro hacia mí, porque sobrevalora mi conocimiento sobre Óscar Domínguez. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo estoy muy ilusionada con esta exposición. Bueno, primero voy a manifestar una opinión personal, pero creo que comparto con mucha gente. Considero que Óscar Domínguez no tendría que estar aquí de vez en cuando en estas gloriosas exposiciones. Tendría que haber un fondo permanente de Óscar Domínguez, y aprovecho para hacer un llamado a quien corresponda para que lo hagan de una vez y para siempre. O sea, el TEA tiene suficientes salas como para dedicar una sola a el mejor, bueno, como dirían los economistas, al activo más potente que tenemos ahora mismo desde una perspectiva universal. Y aquí tenemos en los fondos materiales, cartas, tenemos el Fondo César Moro, tenemos obra de Domínguez, tenemos obras de surrealistas como Magritte, que yo la veo una vez al año cuando traigo a mis alumnos y ellos nos bajan, como digo yo, al vientre de la ballena y nos enseñan las maravillas que hay aquí. Entonces, bueno, pues aprovecho este micrófono para manifestar esta opinión que no es solamente mía. Conozco muchas personas que vienen a Tenerife y no vienen nada más a la playa y han venido al TEA y han dicho, ¿dónde está Domínguez? Entonces, bueno, pues, ¿dónde está Domínguez? Pues vamos a disfrutarlo, ahora de momento está aquí, pero bueno, que se quede. Bueno, dicho esto, bueno, supongo, entiendo que Isidro ha pensado que puedo estar aquí, bueno, pues por mi relación con los poetas, con los escritores, porque bueno, si hablamos de poesía, como muy bien ha hecho Fernando ahora mismo, si hablamos de poesía surrealista no estamos hablando del género literario de la escritura en verso, estamos hablando de la poesía como creación, ¿no? Entonces, Óscar Domínguez en ese sentido es un ejemplo perfecto en el uso de la imagen, que por cierto el título de esta exposición me parece brillante y necesario y muy sugestivo, ¿no? Bueno, pues me interesa destacar la relación de Domínguez con la poesía escrita, ¿no? Matizando, ¿no? No solamente pues, como grandísimo anfitrión de los surrealistas aquí, como él provocó, por ejemplo, un poema de Breton inspirado en las playas de arena negra de las que él le hablaba en París, ¿no? O la relación que estableció Domínguez con los escritores de aquí, que compartían con él la misma pasión por modernizar el paisaje. Entonces, sus cuadros, sus dragos, todo esto que estamos hablando aquí, pues tienen una evidente correspondencia con los poemarios de Domingo López Torres, de Emeterio Gutiérrez Albelo, de Pedro García Cabrera y, por supuesto, con la obra de Agustín Espinosa, ¿no? También quiero subrayar la función o la importantísima aportación de Domínguez como creador de portadas de los libros de estos autores, sus maravillosas portadas de Romanticismo y Cuenta Nueva, de Crimen. Entonces, bueno, la relación entre este personaje pintor y los escritores pues es absolutamente fecunda, ¿no? Y también, por supuesto, Óscar Domínguez como escritor, como creador él mismo de poesía escrita, en un título que no puede ser más acertado, que son los dos que se cruzan, la imagen y la palabra. Entonces, bueno, creo que este genio de la naturaleza, además genio de la amistad, fue muy importante, pues eso, su función para que se produjera aquí en Tenerife lo que se produjo, pero también su relación con otras figuras fundamentales como Remedios Varo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que estamos de enhorabuena, pero bueno, que sea para siempre. Hay un capítulo de enorme interés, pero creo que no está suficientemente estudiado, todavía algunas lagunas. El año 35, ¿no? Mencionaste ahora a Remedios Varo, Domínguez, que coincide con Esteban Francés, con Remedios en Barcelona. Ahí hay algunos cadáveres exquisitos, algunas obras que se conservan, ¿no? Estoy pensando concretamente en alguna que tiene la colección de Jean-Jacques Level en París, ¿no? Vemos la intervención de Domínguez y Remedios, ¿no? A la par en ese
en ese cadáver exquisito. En fin, te pregunto por ese episodio, ¿no? Si tú has indagado un poco más en extenso sobre ese momento. Pero la verdad es que es una relación y un momento de gran interés, ¿no? Ese año, ¿no? La verdad es que no, pero por ejemplo, que en mis investigaciones sobre Remedios Varo me he dado cuenta que se conoce más su época mexicana que su época anterior al exilio, y ahí entrarían todos estos cadáveres exquisitos, todos estos juegos con Domínguez y tal, y sí es algo en lo que me interesa indagar, pero no he profundizado de momento. Hoy precisamente se ha vendido una subasta en París, una pequeña pintura atribuida a Remedios Varo con una intervención de Domínguez, al parecer, y también está en francés y ha llegado a 200.000 euros, ¿no? Una pequeña placa, una pintura en cobre, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero bueno, es un capítulo interesante que sobre todavía Domínguez pues nos sigue deparando, ¿no? Sorpresas, y este es un momento interesante. El año 35 en Barcelona, como digo, cuando está en francés y con Remedios, ¿no? Todo parece indicar que en verdad, bueno, yo por lo menos así lo creo, ¿no? Y creo que lo hemos comentado en cierto modo, porque es en varias ocasiones. Realmente uno de los, o el valor fundamental, ¿no? De la obra de Domínguez es esa especie de poder creativo, ¿no? Para plantar imágenes desde cero, ¿no? Yo me imagino casi como un truco de magia, ¿no? Frente a un lienzo en blanco, como quien escribe un poema, ¿no? Que es casi salir ahí a torear, ¿no? A la plaza. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en La pisonadora y la rosa, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Lo que decía Fernando, el carácter simbólico, ¿no? Una pisonadora que se encuentra a su paso un vaso de agua y una rosa, ¿no? O sea, la catástrofe, cómo detiene su paso ante un pensamiento bello, ante un poema, ante un buen pensamiento, ¿no? Una especie de pintura que resume en unas pinceladas lo que puede ser la utopía, ¿no? Me parece que ocurre en muchas pinturas, ¿no? Esa capacidad para plantear imágenes que son realmente de una calidad iconográfica extraordinaria, ¿no? No creo que lo que dices necesite mayor comentario, ¿no? Lo que sí creo es que necesita que en este encuentro periódico con Domínguez que nos ofrece el TEA tengamos muy claro que hay que creer en Domínguez, ¿no? No sé por qué digo esto, pero lo digo porque pareciera que siempre estábamos detrás de la huella de alguien que se incorporó al mundo de las vanguardias históricas, del surrealismo, en un momento difícil, los años 30, ¿verdad? Ya, con catástrofes que sobrevenían y tal, ¿no? Y que parece que estamos en un momento epigonal. Y yo que creo que con el paso del tiempo lo que estamos viendo es que no estamos en un momento epigonal del surrealismo, sino que con Domínguez, con Remedios Varo, con otros estamos en un momento de redefinición de todo el arte moderno, ¿no? Y hay que creer en esto con fuerza, ¿no? Porque así es. Y entonces, claro, esto coloca la figura de Domínguez en otro lugar. La coloca en otro lugar porque estamos todos muy acostumbrados, yo el primero, a decir Domínguez y la influencia de Dalí, Domínguez y la influencia de Picasso. No se trata de eso. Se trata de la misma manera que Picasso se apoderó de Ingres, haciendo una técnica apropiacionista moderna, de la misma manera que Dalí se apropió de Picasso, desde también el mismo sentido apropiacionista, estableciendo un diálogo desde dentro, pues Domínguez actúa de la misma manera. Y, por ejemplo, la relación con Dalí, pues se ven que son dos autores muy diferentes y que Domínguez tiene una personalidad propia como creador de las imágenes mediante mecanismos de desplazamiento y condensación, de metaforización, etcétera, ¿no? Y creo que esto es importante, que estamos ahora ya en condiciones de reconsiderarlo. Y claro, Fernando conoce muy bien la cultura de Domínguez y lo que era la cultura de los creadores plásticos y visuales desde principios de siglo hasta los años 30, la importancia de la cultura de café, es decir, ese momento de la vida en el que la gente joven o menos joven, cuando caía la tarde, no se ponían delante de la televisión ni a mandar imágenes por Instagram ni a hacer TikTok, sino que se reunían en un café, ¿verdad? Y con esto no quiero hacer ninguna crítica generacional, ¿no? Pero que se reunían en un café y compartían aquello que tenían. ¿Qué habría sido del arte moderno si Picasso no hubiese ido a la Closerie de Lila a oír a Jean Moreau, ¿verdad?, recitar sus poemas, o si no hubiese ido al café de Flore, o si no hubiese ido al otro lugar con Matt Jacob a que les hablaran de Mallarmé, ¿no? Lo que queda demostrado es que si Domínguez era un tipo que
bien por motu propio, bien por el ambiente en el que estaba, que era capaz de citar en su pintura a Tiziano, a Guido Reni, a El Greco, a Miguel Ángel y a tantos otros, si era capaz de, efectivamente, como yo también he intentado estudiar, de evocar las reglas del número de oro en algunas ocasiones, y si tenía este conocimiento de zoología y del mundo vegetal tan grande, ¿no? Estamos hablando ante un hombre de una cultura, sea como se haya adquirido, pues apabullante, ¿no? Y que por lo tanto es muy serio lo que hay detrás de eso, ¿no? Como síntesis cultural de todo un mundo y de toda, sobre todo por unir además, hoy que se habla tanto de la hibridación como factor cultural, ser capaz de unir la cita de los maestros de los museos a la zoología, creando un bestiario y creando unas referencias al mundo y teniendo una relación con la literatura tan profunda, es que estamos, es mucho, es mucho. Y lo del bestiario que ha comentado Fernando, pues bueno, simplemente recordar que el movimiento moderno se funda con un bestiario, que es el bestiario de Apollinaire. Y por lo tanto, Domínguez también está en esa, ¿no? Se lo pide que se lo ilustre Picasso, luego lo hace Dufy, pero bueno, y está en esa onda. Bueno, a raíz de la intervención tuya donde hablas del ambiente cultural de París y cómo él se integró plenamente en ese ambiente y fue capaz de obtener una información que de otra manera no hubiera conseguido, ¿no? Hay que tener en cuenta que Domínguez fue un pintor que tuvo una relación constante con los poetas. Y la cantidad de libros ilustrados por Domínguez, de lo cual puede dar cuenta Isidro, porque hizo un catálogo al respecto, ¿no? Donde hay una especie de recopilación de todos los libros de poetas amigos suyos que fueron ilustrados por Domínguez. O sea, no es extraño que finalmente escribiera un libro de poesía y da igual que Maud se lo corrigiera, ¿no? Porque hay algunos historiadores o historiadoras, vamos a decir, que canarios han dicho, bueno, es que no sabía escribir y que... Vamos a ver, ahí está Domínguez en los símbolos, que cometía faltas de ortografía en francés y en español también, o sea, pero tenía un instinto poético fantástico, ¿no? Y todo esto nos devuelve esa figura. Y es muy importante que hayas mencionado este aspecto, porque la imagen que proyectó fue completamente distinta. Completamente distinta. Agravada por un acontecimiento trágico que sucedió en la historia del surrealismo y figura en los anales del surrealismo, que es la enucleación del ojo de Brauner. O sea, ese acontecimiento, que es mucho más que una anécdota, es algo sobre lo cual Pierre Mabille, el psiquiatra, Pierre Mabille escribió un artículo formidable, ¿no? Donde habla del significado que tenía como premonición del hundimiento del surrealismo. El momento en el que en una juerga de taller Domínguez sale en defensa de Remedios Varo, una cuestión de celos, alguien empezó a criticarla en un baile que estaban celebrando allí, y él sale en defensa de ella, y en ese momento Domínguez se enfrenta a Esteban Francés, que era el antiguo compañero de Remedios Varo, con tan mala suerte que lanza una botella para agredir a Esteban Francés y rebota en la pared. El proyectil no llega al objeto en sí, que era la cabeza de Esteban Francés, rebota en la pared y una de las esquirlas se clava en el ojo de Brauner. O sea, es un acontecimiento trágico, tremendo. Eran muy amigos Brauner y Domínguez. Eso creó ahí
una relación compleja, difícil y tal. Y a partir de ahí se extendió la idea de que era un personaje violento, alcohólico y violento. Y llegó a Canarias, esa historia llegó a Canarias. Y aquí quiero contar otra anécdota. Westerdal me decía, porque yo durante un tiempo, cuando estaba preparando mi tesis doctoral, estaba todas las mañanas en casa de Eduardo Westerdal, en la calle Enrique Bunson, ¿no? Y allí, en una ocasión, Westerdal me dijo que estaba haciendo todo lo posible por conseguir que el Cabildo comprara cuadros de Domínguez. Los más importantes que estaban en manos de Pedro García Cabrera, de la familia de Domingo López Torres, de los poetas de aquí, ¿no? Estaba también la máquina de coser, que la tenía el propio Westerdal en su casa, porque formó parte de la herencia. Cuando Mott se separa de Domínguez, la máquina de coser viene a esa casa de la calle Enrique Bunson. Yo lo vi muchas veces ahí, el cuadro, era un cuadro grande, pero la casa era pequeñita, de techos bajos. Y en ese momento le pregunto a Eduardo Westerdal, ¿y cuál fue la respuesta del presidente del Cabildo? Dice, esta institución no compra cuadros de borrachos suicidas. Pero, ¿por qué lo comento? Porque Eduardo Westerdal quiso que esos cuadros no salieran de aquí. Hizo todo lo posible porque el Cabildo comprara. Entonces, la leyenda de Domínguez, de personaje violento, alcohólico, llegó a Canarias. Y en pleno franquismo, aquello era una condena. Y Domínguez tuvo que padecer esa condena. Domínguez, la fama póstuma de Domínguez padeció esa condena. Y yo creo que la Sociedad de Tenerife y su institución más importante, que es el Cabildo, ha saldado la deuda finalmente. La ha saldado creando el museo que inicialmente se llamó Instituto Óscar Domínguez. Es un proyecto a larguísimo plazo. Y es cierto que después de 30 años de esa primera adquisición, que decías que creo que fue en el año 94, si no me equivoco, pues calculen ustedes, van a ser ahora 30 años, ¿no? Con lo cual, después de 30 años, hay una colección donde hay pinturas de forma muy sistemática, no errática, sino selectiva. Se han ido paliando diversas lagunas, ¿no? Faltaba un cuadro cósmico, oye, pues se compró. Faltaba un cuadro del año de Quiriquiano, del 43, pues adquirió uno. Quiero decir que no ha sido una cosa así al azar, ¿no? Sino que ha habido voluntades muy precisas para poder hacer esa colección. O sea, son 30 años, ¿no? Yo creo que es una construcción, además de diversos equipos, de diversos momentos, una construcción que creo que es una celebración de todos, nosotros y nosotras, ¿no? De los hombres y mujeres que han construido eso que es lo que quiera que sea, ¿no? La tradición canaria de la cultura en relación a Domínguez especialmente. Pues yo creo que debemos estar de celebración, ¿no? Porque después de 30 años, partiendo de cero, decías, ahora mismo digamos, el Cabildo, las instituciones rechazan esa primera adquisición, pero partiendo de cero se ha podido construir una colección, ¿no? No es el caso a lo mejor de la Fundación Miró, otras fundaciones que parten de un patrimonio inicial, de la familia, de amigos, tal, oye, yo te doy unas cartas, te doy unos cuadros, tal, con ese primer patrimonio puedes montar una colección. En el caso de Domínguez se partió de cero y hoy, repito, después de 30 años hay una gran colección que yo creo que es un elemento que debemos celebrar, ¿no? Están las pinturas, hay diversas calcomanías, objetos que son elementos muy complicados de adquirir porque son realmente muy apreciados por coleccionistas, ¿no? Difíciles de adquirir y, como decía antes Isabel, cartas y luego la parte de los libros ilustrados, ¿no? Que también es una parte muy interesante, que mencionaba antes Fernando, ¿no? La parte de Domínguez como ilustrador, sobre todo en el París ocupado, ¿no? Donde realiza, en colaboración con poetas, ¿no? Diversos libros, ¿no? Hay libros además maravillosos que hemos podido adquirir para la colección, donde vemos, porque muchas veces hay opiniones apresuradas, ¿no? Bueno, un pintor, en fin, pintaba con cierta facilidad y tal. De repente, estos dibujos de Domínguez de los años, Saint-Domingue, por ejemplo, del 42, ¿no?
pienso en la ilustración para Nueve como un Cabat del 41, son realmente de una... Bueno, que luego un poco yo creo que adelantan el triple trazo, ¿no? En cierto modo, son de una delicadeza, de una pureza, de una línea pura, ¿no? Que está sobre el papel, que tú dices, oye, qué pintor tan cabal, ¿no? O sea, en ese momento, ¿no? El título, La conquista del mundo por la imagen, no lo comentaste, pero lo conoces perfectamente, porque como tú has sacado a la luz todos los libros ilustrados de Domínguez, es un volumen de la colección, el grupo de la Même Plume, La mano en la pluma, que fue un grupo que se formó en plena Segunda Guerra Mundial en París. El mariscal Pétain, en la Francia de la ocupación, exaltaba el lema de patria, familia, etcétera, pero hablaba de la mano en el arado. Y entonces, estos poetas que estaban en París, en una situación muy difícil, en plena ocupación, sacaron un grupo y montaron un grupo en el cual estaba Domínguez, ¿no? Montaron un grupo que se llamaba La mano en la pluma. Es decir, la mano en la pluma vale tanto como la mano en el arado. Y bueno, se caracterizó como no podían hacer exposiciones, era un momento muy difícil, por hacer una serie de ediciones, muchas de ellas clandestinas, porque la Gestapo los perseguía, y una de ellas se llamaba La conquista del mundo por la imagen. Y Domínguez, y tú sabes perfectamente que Domínguez fue seguramente el mayor ilustrador de la Même Plume. Sí, sin duda. Eso yo creo que, de hecho lo hemos hablado algunos colegas que han, en fin, tratado el tema. Yo pienso que Domínguez es el gran ilustrador de la Même Plume, ciertamente, porque entre el año 41 y el 43 interviene, o sea, Nueve como un Cabat con Dautremont, una ilustración maravillosa, es una especie de brazo, pero que es un blasón, que es también un ala de un pájaro, ¿no? Esa especie de figuras dobles, triples, ¿no? Metamórficas, ¿no? Luego tiene la transfusión del verbo, donde aparecen los dibujos del objeto, de la mujer transformable, la conquista del mundo por la imagen, esa colaboración maravillosa, el libro con Thirion, ¿no? El libro que se mofa del mariscal Pétain. Yo creo que claramente es una figura ahí crucial, ¿no? Y luego lo que tú comentas, la colección de pequeñas ediciones de las páginas libres, ¿no? Se llama así título, las páginas libres de la Même Plume, que son estas pequeñas colecciones de poetas con una ilustración. En el interior, la cubierta es una viñeta que hizo Domínguez para Logan Siché, ¿no? O sea que realmente él está muy metido en este mundo, ¿no? Uno de ellos fue fusilado por la Gestapo. Y sí, de hecho, parece que hasta 7 poetas de este grupo en el monte de Fontainebleau pues, fueron, o sea que ahí también una cuestión que se plantea muchas veces. Esta mañana preguntaba a alguien, bueno, ¿cuál es la condición política de Domínguez y tal? Que eso lo hemos hablado, también José Carlos ha investigado mucho ese tema, ¿no? La condición política de Domínguez, y decía, bueno, en verdad, aunque Minnick dijera que es un ser apolítico ajeno a cualquier dialéctica, ¿no? Algo así decía Minnick, ¿no? Que en esas frases muy certeras, ¿no? Como dardos, ¿no? Que lanzaba don Domingo, ¿no? Pero es verdad que es el ser ajeno a cualquier dialéctica, ¿no? Yo creo que bueno, ahí le faltaba algún matiz, porque es verdad que en la dedicatoria del libro Au fil du vent, cuando Logan dice para Domínguez nuestro boîte aux lettres, nuestro buzón vivo y aerodinámico del surrealismo, ¿no? El buzón es el que lleva el correo de mano en mano, quiero decir que ahí tiene una participación activa, ¿no? O sea que, en la resistencia, ¿no? Yo creo que la visión de Domínguez como un ser apolítico no responde en absoluto a la realidad, ¿no? Domínguez participó desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1955 en todas las exposiciones antifranquistas organizadas en París. Perteneció desde 1944 a la Asociación de Intelectuales Republicanos y para mi sorpresa, me parece que fue en el 46 o en el 47, la UNESCO organizó una exposición de arte
mundial, en donde venían obras de todos los países que estaban en aquel momento en la Organización de las Naciones Unidas. Y España no fue invitada porque no estaba. Pero sí, en la sección francesa hubo una sala dedicada a los pintores españoles republicanos. Y la obra que presentó Domínguez, que yo desconozco, pero sí he visto el catálogo, se llamaba Abajo el fascismo. O sea, no es verdad eso, no es verdad. Yo no sé si, por ejemplo, Westerdahl lo dijo claramente en una de las monografías, que era totalmente apolítico, etcétera, etcétera, pero yo no sé si eso lo dijo, pues porque él tenía muchos cuadros en la España franquista y el que Domínguez fuese políticamente antifranquista, pues no le beneficiaba, ¿no? Sobre la cultura de Domínguez, yo añadiría que Domínguez tuvo como pareja de 1952 hasta su muerte a la vizcondesa de Noailles, a Marilor de Noailles. Yo he tenido la fortuna, estaba Isidro conmigo, en el pasado septiembre en Noailles, en Hyères, perdón, ver el scrapbook de Marilor de Noailles, que es el libro, esos cuadernos en donde ciertas personas pues, van escribiendo lo que pasa cada día y van colocando las fotos que se sacaron y los recortes de periódicos que le interesan. Es riquísimo, está lleno de dibujos de Domínguez y allí se muestra que la relación de Domínguez con el mundo cultural francés pues, fue muy, muy intensa. En el tapiz que compró la Caja Canaria, en la parte baja, el título está en griego clásico. Ge Europes Arpagué. Domínguez, por supuesto, no pasó de segundo bachillerato. El mundo digamos, de ortodoxo del bachillerato español lo rechazó totalmente. Por tanto, él no fue quien le puso aquel título en griego. Yo creo que ya tenía relaciones, porque había abandonado a Nadine Efron en 1952 a mitades. Yo creo que ya tenía relaciones con Marilor de Noailles y fue Marilor de Noailles la que le sugirió el título, ¿no? Por cierto, Fernando, uno de los animales del bestiario es el gato. El gato. El gato que en uno de los 5 diseños de tapices, el tema es el gato que mira a la presa, que son unos peces rojos que están en una pecera, y fue justamente ese el tapiz que se incluyó en la exposición de Copenhague. Retomando otra vez el tema con el que inicié, que son las manifestaciones novedosas del arte de Domínguez en la exposición, a mí me gustaría citar el corto británico sobre el acero, sobre la fundición del acero, del que fue director artístico Óscar Domínguez. Yo la primera referencia que tuve de ese corto fue en una de las monografías de Westerdahl, que habla así de pasada, que si Domínguez participó en un corto de animación. Yo en 2018 estuve en Florencia en el Gabinete Vissier, que son unos archivos en donde se conserva la colección de cartas que envió Óscar Domínguez y Maud Bonneau entre 1948 y 1952 a el pintor italiano Renato Biroli. Las cartas de Domínguez desde París, Renato Biroli en Milán. En una de esas cartas de 1949 vuelve otra vez a aparecer el tema
del corto de animación. Domínguez y Mod le dicen, estamos trabajando en un corto británico sobre la producción del acero y nos va a dar mucho dinero, y el término que utilizan es, Domínguez es el consejero artístico. En otra carta de finales de 1949, vuelven otra vez y dicen, Domínguez está acabando los fondos de los fotogramas del corto. Y en otra carta de febrero de 1950 dicen, acabamos de regresar de París, donde hemos entregado el trabajo sobre el corto. Yo esto lo leí en 2018 y a lo largo de 2018 y 2019 hice pesquisa a ver si ese corto se había producido, pero fracasé totalmente. No encontré nada. Pero como en 2020, me parece, se me ocurrió comentárselo a un amigo conocido de casi todos aquí presentes, que es Aurelio Carnero, que saben ustedes que está muy relacionado con la Cinemateca Canaria. Y la directora de la Cinemateca pues tuvo más éxito que yo. Y en 2022 encontró el corto. El corto se llama River of Steel, el río de acero, es en Technicolor, dura 10 minutos, es considerado un jalón en la historia poderosísima del corto de animación británico. Fue producido por los mejores estudios de cortos de animación británicos, Larkins Studios, y tuvo tal calidad que fue presentado en el Festival de Cannes de 1951 en la sección de cortos de animación. La misma edición del festival en la que Luis Buñuel presentó Los Olvidados. Pues bien, en ese corto la mano de Domínguez es muy notable. El primer minuto del corto, en donde se presenta el proceso de fusión y de fundición del carbón y del hierro en el interior de un alto horno, pues está hecho a través de calcomanías coloreadas de Óscar Domínguez. Después se presenta una silueta de un alto horno que es igual a un guache de Óscar Domínguez. Y luego todo el proceso de manufactura del acero en diversos productos, cables, etcétera, etcétera, tienen como fondos unos fondos neocubistas hechos con el triple trazo, que evidentemente también son obra de Domínguez. La presentación de algunos de los productos manufacturados, que son cables, láminas, etcétera, están hechas en unas perspectivas de fuga que desde luego son muy próximas a un lienzo que hizo Domínguez en 1934, donde sacó los tubos de un piano y los colocó en una fuga de perspectiva. Hay una imagen imperdible, gigante, que entra por la ventana de una habitación que recuerda el lienzo de Domínguez en la Neue National Gallery, el imperdible de seguridad. Y luego hay unos personajes humanos que se metamorfosean en pájaros, y los pájaros se metamorfosean en aviones que parecen la mano de Óscar Domínguez. Pues bien, el corto se puede ver en la exposición y desde luego pues muestra un medio nuevo de expresión de Óscar Domínguez y que engrandece su obra. Bueno, pues retomando lo que decía antes Fernando, mencionaba el título de la exposición, La conquista del mundo por la imagen. Aquí tenemos en la pantalla, además, y justo enfrente del vídeo al que se refiere José Carlos, de este cortometraje sobre los valores del acero, ¿no? Pues tenemos en la exposición este libro maravilloso, La conquista del mundo por la imagen, que es una edición colectiva
del año 42, porque claro, los surrealistas en este momento, estos surrealistas que se quedan en París, ¿no?, durante la ocupación, tienen esta suerte de usine de poemas, ¿no?, esta fábrica de poemas, esta relación con el jazz, ¿no?, como método de improvisación, ¿no?, que lo utilizan también en la poesía. Y, en cierto modo, las ediciones colectivas son una suerte de automatismo, ¿no? O sea, es cederla, como decía Lautréamont, ¿no?, dejar de que hable uno para que hablemos todos, ¿no? Y en esa filosofía colectiva aparecen estas publicaciones. Y, en efecto, esta que ustedes ven es una edición, es la maqueta del que perteneció a Noël Arnaud, que era uno de los cabecillas de aquel grupo de la ocupación, y que pertenece a una colección de Dijon, que ha prestado de Jean-Marie Toursard, que ha prestado con mucha generosidad para esta exposición, este ejemplar único. Y vean ustedes qué interesante, se ve que es la maqueta, vean la fotografía pegada con cinta arriba y tal, que está preparada para la impresión del libro, que por cierto lo tenemos en la colección porque fue adquirido hace ya unos años, ¿no? Y bueno, vean qué interesante también las aportaciones sobre las páginas del libro impresas de Domínguez, ya haciendo dibujos concretamente, ¿no? Bueno, esto es también una aportación de la exposición, ¿no?, presentar también este ejemplar, aparte de lo que comenta José Carlos, tapices, el vídeo, algunas pinturas, muchas inéditas, que esperemos que pueda sorprender a los visitantes de la muestra. Hemos intentado, como decíamos al principio, que haya representación, sobre todo de la pintura de los periodos más valorados, años 30, especialmente la pintura canaria y la pintura cósmica, la pintura litocrónica, que hemos inserto algunos cuadros realmente, yo creo que muy significativos. Me están indicando arriba que tenemos que ir cerrando porque ustedes saben que los viernes, los sábados y los domingos en TEA tenemos cine y eso es inamovible, no hay manera de que el cine tiene su lugar y su emplazamiento, y hemos logrado con el tiempo que precisamente TEA sea un sitio donde la gente viene, aparte de ver exposiciones, a la biblioteca, actividades, conferencias, lecturas, etcétera, que también venga al cine, ¿no? O sea, es, digamos, el cine de la ciudad, ¿no?, porque han sido desplazados a los márgenes de las ciudades, pero en TEA hemos conseguido crear cierto hábito, ¿no? O sea, que no podemos saltarnos esa cita. Yo simplemente, de manera de conclusión, si alguno quiere aportar algún comentario, y ya vamos cerrando. Si me permiten, yo quisiera insistir humildemente, porque como digo, yo soy una apasionada del arte, no soy experta como las personas que me acompañan, pero sí es cierto que aprovechando que estamos aquí reivindicando, elogiando la figura una vez más de Domínguez, también reivindicar el papel de, digamos, la imbricación, el solapamiento de disciplinas, la importancia de las tertulias, de mezclar ciencia, arte, música, literatura, es importantísimo. Ese sentido clásico hay que reivindicarlo porque yo creo que es muy importante. Y eso nos enriquece como personas, al menos a mí. Me hace sentirme feliz cuando organizamos en el Museo de Ciencias Naturales alguna exposición o alguna actividad y solapamos disciplinas. Nos sentimos orgullosos de eso. Nada, simplemente eso. También señalar una tercera manifestación de la actividad creativa de Domínguez que aparece en la exposición, que es su participación en el proyecto Asker Squares. Esto sucedió en 1947. Domínguez viaja a Londres, estaba un mes allí, y allí conoce a Sika Asker, que era un empresario del textil checo, había huido de Checoslovaquia cuando la invasión de Hitler en 1939, y en Londres se había convertido en un próspero empresario del textil con una empresa que se llamaba Asker Limited. En 1947 él concibe la idea de producir fulares de seda diseñados por pintores de la vanguardia a la que él se encontraba muy cercano. El proyecto consistía en reunir a un conjunto de pintores de vanguardia
pedirles a cada uno 2 diseños y hacer unas tiradas de fulares de seda cortas, de 200 a 600 fulares, para venderlos como productos de lujo en el mundo anglosajón y en Francia. Hay una fotografía de 1958 en donde se presentan 4 fulares en un almacén de lujo de Chicago, y uno de los 4 es uno de los 2 fulares que hizo Domínguez. Es interesante notar que Domínguez estuvo muy bien acompañado en este proyecto, porque hicieron diseño Matisse, Kokoschka, Picabia, Henry Moore, en fin, de lo mejor. Pues bien, esta casa hace unos meses ha tenido el acierto de adquirir uno de los 2 fulares de seda que se presentan también en la exposición. Pues muchas gracias Isabel Castells, muchas gracias Fátima Hernández, muchas gracias Eugenio Carmona, José Carlos Cabrera, Fernando Castro. Muchas gracias por venir, nos vemos a las 7.